Estudiantes de docencia también se han sentido mal, pero ellos no han dicho nada. Las clases han seguido siendo presencial, porque eso va a ser inevitable. Toda la semana va a haber alguien con casos de COVID. Entonces, si es así, lo vamos a ir virtual todo el semestre. Vamos entonces a compartir pantalla. Sí, vamos a hacer este primer problema de las reacciones ácido-base. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesor. Y este problema es sencillo, pero da algunos problemas a algunos estudiantes. Dice, ordene porque todo va a ser relativo. No es que ustedes van a determinar de forma exacta, o sea, el valor del pH, sino todo va a ser relativo. Entonces a algunos les cuesta ese ejercicio. Vamos a hacerlo. Dice, ordene las siguientes sustancias según el valor del pH de sus soluciones acuosas, es decir, en agua, en igualdad de concentración. Esas son las condiciones, en igualdad, en una disolución acuosa, o sea, en agua, en disolvente agua, en igualdad de concentraciones. ¿Cuáles son esas sustancias? El hidróxido de potasio, el hidrógeno sulfato de sodio, el cloruro de potasio, el ácido yohídrico y el hidrógeno carbonato de sodio. ¿Cómo atacaron ese problema? Bueno, por mi parte yo me basé en, por ejemplo, viendo en cómo variaba la fuerza ácida dependiendo de la ubicación de ellos en la tabla periódica. Por ejemplo, sé que el yoduro, que el ácido hidrohídrico va a ser el más ácido, porque es el que está más a la derecha y más hacia abajo. Bueno, sí, tiene ahí, sería, sí, estoy de acuerdo, sería el que presentarse el pH más bajo, Sí, O sea, el carácter serían sus ácido más fuerte. características ¿Pero como por qué? ácido. ¿Pero por qué? Yo ¿Por me qué basé, sería ese el que? Porque ahí dice, ordene las siguientes sustancias según el valor del pH. Claro que ustedes tienen que ordenarlo, ahí no se les dice si es en orden descendente o ascendente al pH, pero si lo ordena en orden descendente del pH, donde la última sustancia que colocaría en ese ordenamiento sería la sustancia con el mayor carácter ácido, sería el ácido yohídrico. sí, ¿Alguien ese quiere sería el último. ayudarlo a él? Bueno, es claro, la ubicación de la tabla periódica, por ejemplo, ese es un hidrácido del grupo 17, de los halógenos. Pero en más detalle, ¿por qué esa sustancia daría el pH más ácido? O sea, el pH más bajo, pues, el más ácido. Acuérdense que en el examen todo lo tienen que sustentar. Entonces vamos a ayudarnos de... ¿Alguien quiere ayudarlo al joven? Al joven Octavio. Porque aumenta la concentración de iones de hidrógeno al disociarse. Eso tampoco, o sea, claro, da iones hidrogenoides, pero todavía no responde a la pregunta. Lo que tengo que tomar en cuenta es la capacidad de ionización de cada especie. En este caso es estable para el ácido, o sea, se da una ionización, perdón, se da una ionización completa porque el yoduro tiene un carácter carga, tamaño pequeño debido a su tamaño. Esto le confiere estabilidad al ionizarse, entonces por eso tenemos una ionización completa y teniendo el pH entonces más bajo. Sí, acuérdense que ahí está correcto, pero todavía le falta. ¿Por qué el ácido yohídrico? Acuérdense que el yodo es el que está más abajo en el grupo 17. Acuérdense que todos esos detalles tienen que recordarlo. Por eso que, claro, eso lo dimos ya hace buen rato. El yodo es el que está más abajo, es el más grande, ¿verdad? Por lo tanto, acuérdense que nosotros ahí estudiamos un ciclo termoquímico. ¿Cómo es la energía del enlace ahí? Es menor. La energía del enlace es
menor, ¿verdad? Por lo Es tanto, menor por su tamaño, sí. Al aumentar su tamaño, exacto, su su enlace tamaño es más distribuye, grande, por lo tanto, por lo cuando tanto, ellos, esos, escuche, ahora escuche para, entonces, porque todos esos detalles son los que les van a ir bajando punto en su examen. Entonces, ustedes tienen que tener mucha precisión en lo que van a responder, porque se pueden quedar a medias. Entonces, es un parcial donde se le está midiendo el aprendizaje que han tenido. Entonces, acuérdense que han dado muchos contenidos, porque esto de las reacciones tiene muchas cosas, muchos contenidos. Entonces, ustedes tienen que afinar, ¿verdad? Entonces, porque ahí, debido al tamaño de los orbitales del yodo, eso determina una energía de enlace, ¿ya? Con el ion con el protón, o sea, el ion hidrogenoide menor, ¿ya? Menor. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que define ahí el carácter ácido? De que ese hidrógeno pueda salir más fácilmente, o sea, perderlo el el ácido yohídrico para pasar a disolución y combinarse con la molécula de agua para dar el ion hidrógeno. ¿No es así? Entonces, claro, ustedes representarían, además, vamos a ayudarnos del tablero, ¿ah? O sea que yo tendría ácido, todo así, de una manera breve, pero no errática, donde se demuestre su nivel, ¿verdad? Su nivel, que es un estudiante de tercer año de química, ¿ah? Claro, el ácido yohídrico en agua, porque el disolvente aquí es en agua, una disolución acuosa. Entonces, él quedaría el equilibrio está desplazado completamente hacia la derecha, dando el ion hidróneo, porque cuando él transfiere ese protón, ¿en qué queda convertido? O sea, físicamente él se une a una molécula de agua dando el ion hidróneo. Más la base conjugada del ácido yohídrico, que es el ion yoduro. Pero como ya lo han dicho, esto se da en un 100% porque este es un ácido fuerte. Aquí lo vamos a poner. Es un ácido, vamos a poner 100%, donde el equilibrio está completamente desplazado hacia el ion hidróneo y la base conjugada, porque es un ácido fuerte. Pero además tienen que decir por qué es un ácido fuerte. ¿Por qué es un ácido fuerte? Ya se los dije. ¿Quién me lo resume? debido a que su fuerza, debido a que el tamaño es, que tiene un gran tamaño, su fuerza de enlace es menor. ¿Quién tiene un gran tamaño? El yodo, sí. Claro, el yodo, que es el que está unido al protón, el ion yoduro, ¿va? Claro, tiene un mayor tamaño, eso determina que sus orbitales sean más grandes, por lo tanto el traslapo no es tan efectivo, ¿verdad? En términos de las teorías. Acuérdense que al final son las teorías de enlace, ¿verdad? Las teorías de enlace y de la estructura que van a determinar, o sea, es la que le sirven para explicar esto del carácter ácido y básico. Entonces, ¿qué? Es un ácido fuerte porque el ácido yohídrico, la energía del enlace es menor entre esos dos elementos en forma de iones y hace que el hidrógeno pueda transferirse más fácilmente, o sea, salir, ¿verdad? Salir de esa estructura y combinarse con la molécula de agua. Esa es la explicación. Entonces, ese sería el que daría el pH más bajo, ¿verdad? ¿Quién seguiría? O sea, en orden ahora ascendente del pH, ya porque ese es el que daría el pH más ácido, ¿va? El pH más bajo. Entonces, ¿cuál es la otra sustancia que seguiría? Acuérdense que estamos hablando en igualdad de concentraciones. O sea, aquí la concentración no se debe tomar en cuenta porque es igual para todas las sustancias. En mi caso puse dihidrógeno sulfato de sodio. Muy bien. Sí, yo también El tengo el mismo. hidrógeno sulfato de sodio. ¿Quién lo explica? Usted misma. ¿Quién me habló? Hernández Alexandra.
Hernández Alexandra. Muy bien. ¿Podría explicar por qué en ese... Sí. Dígame. Bueno, nos encontramos, las dos especies que seguían era esa y el dihidrogenocarbonato de sodio. Pero al elegir esto, tenemos dos oxiácidos, dos especies iguales que podemos comparar tomando en cuenta la carga formal, el efecto del enlace pi y la importancia de orbitales de él, y también el efecto del agua como efecto de solvatación que causa un efecto inductivo. Y vemos que la carga formal y el efecto del enlace aumenta la acidez. No siga, Hernández. No, por ahí no van los tiros. No. Acuérdense, tiene que ver que son dos sales, ¿verdad? Tanto el hidrógeno sulfato de sodio, que es la que mencionó primero, ¿verdad? Que es la que sigue, ¿verdad? Y luego el hidrógeno carbonato de sodio, son dos sales. ¿Y esas dos sales qué tienen en común? No sería, profesor, una pregunta, no sería un oxiácido porque tiene sí es cierto que tiene... No, acuérdense que esta es una sal, esas son dos sales. Y esas dos sales que tienen en común, vea la fórmula. Profesor, tengo una duda. ¿Qué tienen en común esas dos sales? Tienen en común iones óxido y un hidrógeno ionizable. El ion sodio. Acuérdense que el ion sodio por lo general proviene de una base fuerte, ¿verdad? De un hidróxido. Y en agua ese ion es inerte, o sea que él no sufre una reacción de hidrólisis. Pero no es así el ion hidrógeno sulfato, ¿verdad? El ion hidrógeno sulfato y el ion hidrógeno carbonato. ¿Qué ocurre con esos dos iones? Aniones. Profesor, yo tengo una duda. ¿No vendría el cloruro de sodio, de potasio que diga? Porque es una sal neutra que va a tener un pH alrededor de 7. Pero los otros dos sales son sales que pueden dar hidrólisis básica. Entonces, en teoría... No, pero acuérdense que no, está en lo correcto, pero acuérdense que estamos ordenándolo. El pH más ácido sería el ácido yohídrico que daría. Y si me está diciendo eso, ¿cuál sería el pH del cloruro de potasio? Donde ambos iones son inertes. Tanto el ion cloruro como el ion potasio. 7, ¿no? Claro, 7. Entonces no seguiría él. Él es el que sigue después de estos dos, de estas dos sales, del hidrógeno sulfato de sodio y del hidrógeno carbonato. ¿Ya lo vio? Sí, pero me refiero a que esas sales, el anión va a dar una hidrólisis con el agua para producir concentraciones de hidróxido. Entonces, claro, ese pH va a ser ligeramente básico. Ion de hidróxido. Si el hidrógeno sulfato de el ion hidrógeno sulfato y el ion hidrógeno carbonato sufren reacción de hidrólisis con el agua, ¿qué daría? ¿Qué ellas van a transferir? Acuérdense que ahí tiene que medirlo con el agua, ¿verdad? Siempre frente al agua. Frente al agua, ¿cómo ellos se van a comportar? Acuérdense que ellos pueden tener carácter anfótero, ¿no es así? Frente al agua no se comportarían como ácidos. Como ácido. Bueno, ¿qué daría frente a agua? Porque acuérdense que el KW del agua, ¿cuál es? 1 por 10 a la menos 14. Claro, y de esta, ustedes buscaron los valores, ahí sí tendrían que haber buscado los valores del caso A, del hidrógeno sulfato y del hidrógeno carbonato. ¿Cuáles son los valores? Busquen la tabla que está al final de las diapositivas de la primera presentación. Profe, el del hidrógeno sulfato sería 1.2 por 10 a la menos 2. 1,20, ¿verdad? 1,20 por 10 a la menos 2. ¿Y del hidrógeno carbonato? 5.61 por 10 a la menos 11. Por 10 a la menos 11, bien. Por lo tanto,
como dijo bien Alexandra, seguiría el hidrógeno, o sea, en nivel de, después de acidez en orden ascendente, ¿verdad? Seguiría el hidrógeno sulfato de sodio, porque ese hidrógeno sulfato de sodio, el ion hidrógeno sulfato, como muy bien dijo Howe, sufre una reacción de hidrólisis. Vamos a ponerlo. Tenemos el hidrógeno sulfato, o sea, pero a veces mentira, pero así es como tiene de una manera ordenada el ion hidrógeno sulfato de sodio, así, ¿verdad? Claro, él da el ion sodio y el ion, ¿cuál es el otro? El hidrógeno sulfato. Pero el ion sodio es un ion inerte. Entonces vamos a ponerlo entre paréntesis. No sufre reacción de hidrólisis con el agua porque él es inerte, ¿eh? O sea, determina un pH neutro él. Pero el contranión, que es el hidrógeno sulfato, ¿qué puede sufrir? Una reacción de hidrólisis. Sufre una reacción de hidrólisis con el agua. Fíjense que ya si decimos hidrólisis, es una reacción frente al agua. Entonces vamos a representar, porque claro, el joven Howe decía que daría iones hidróxido, pero no, ¿qué da? Porque él actúa ahí como un ácido, ¿ah? Sí, sí. Entonces transfiere iones. ¿Qué tipo de iones va a transferir al agua? Hidróneo. Hidróneo, vamos, hidrólisis, aquí se me. Una reacción de hidrólisis. Entonces vamos a ver esa reacción de hidrólisis. Entonces esta reacción de hidrólisis daría, o sea, el HSO4. Acuérdense que tenemos que investigar lo que es la constante de acidez de ese ácido. ¿Cuál es el valor? Ya lo dijo el joven Almanza, ¿eh? ¿Cuál es ese valor? 1.3 por 10 a la menos 2. 1,20, no 1,3. Ahí en el valor que busqué en la tabla es 1,20. ¿Lo vio? Sí, es 1,2 por 10 a la menos 2, sí. Si yo digo 1,2 y 1,20, ¿cuál es la diferencia? La cifra significativa. Bueno, es significativa. Claro, la cifra significativa. O sea, 1,20 tiene 3 cifras significativas y ¿por qué es significativo ese 0 a la derecha? Y 1,2 tiene 2. ¿Eh? Entonces, para un cálculo es importante el número de cifras significativas. Entonces, aquí daría el ion hidróneo, igual que en el caso del ácido iohídrico. Pero ¿cuál es la diferencia en este caso? Vean la escritura de la ecuación. Es que acuérdense, el problema de ustedes, del proceso de enseñanza-aprendizaje, es que los profesores, no es la culpa de ustedes. Muchos profesores presuponen muchas cosas que no deberían, porque somos docentes y los docentes estamos para enseñar. Por eso que el docente tiene un trabajo bien difícil, porque claro, y todos los estudiantes aprenden diferente, o sea, en su proceso de aprendizaje no es igual, no es homogéneo, a algunos les cuesta más, pero los profesores homogenizan, es lo más fácil, ¿verdad? Y entonces no explican cosas que a veces ustedes necesitan saber para salir de esos conflictos cognitivos que le produce ese proceso de aprendizaje. Entonces, por eso que yo les pregunto cositas clave para que ustedes vayan haciendo los cambios, ¿verdad? Los cambios necesarios. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta ecuación que yo escribí y la anterior del ácido iohídrico? De que uno tiene equilibrio y el otro no tiene equilibrio. Claro, porque acuérdense que la otra es casi un proceso irreversible, donde todo el equilibrio está desplazado hacia la derecha, porque ese es un ácido fuerte. En cambio,
el hidrógeno sulfato a ser un ácido débil, porque claro, todo ácido débil, la fracción, la concentración, sí, la fracción con la que él se disocia, pues, para dar los iones hidrogenoides que se combinan con el agua físicamente para dar el ion hidrógeno, y la base conjugada respectiva está determinada matemáticamente por la constante de acidez. Entonces ese es el que determina en qué concentraciones nosotros vamos a encontrar cada una de estas tres sustancias, que sería el ion hidrógeno, el ion sulfato y el ion hidrógeno sulfato, cuyo concentraciones están determinadas por este valor, que es 1,20 por 10 a la menos 2. Muy bien. Entonces es un ácido débil, ¿verdad? Es un ácido débil, pero claro, nosotros aquí no estamos determinando, estamos relativamente ordenando esta sustancia en orden al valor del pH, que da sus disoluciones en igualdad de concentración. Muy bien. Entonces, ahora que tenemos, el que sigue, ¿cuál sería la otra sal, verdad? Pero ahora, si ustedes se fijan, el hidrógeno carbonato, ¿cuál sería el valor de su Ka? De su Ka sub A. Sería por 10 a la menos 11, profe. Claro, mucho más pequeño. ¿No es así, Isaac Cisnero? Es mucho más pequeño, ¿eh? Claro, la potencia es más negativa. Por lo tanto, es un ácido más débil. Entonces, claro, va a determinar una concentración de ion hidrógeno mucho más baja. Por lo tanto, el pH daría mayor, ¿verdad? Daría mayor que en el caso de una disolución acuosa de el hidrógeno sulfato de sodio en igualdad de concentraciones. Entonces, aquí daría igual el ion hidrógeno en disolución acuosa y el ion carbonato. Fíjense aquí, cuando ustedes hacen esa, acuérdense las cargas, ¿verdad? Claro, cuando el hidrógeno sale con una carga positiva, entonces queda otra carga sobre el carbonato, que por lo tanto es 2 negativo, 2 negativo, y eso nos lo dice el valor, o sea, de que es un ácido más débil, el valor de su Ka, que lo vamos a colocar. Claro, Profesor, todo esto, pero sí. con el valor de su Ka, ese Ka es más débil que el Ka del agua. Entonces, ese anión no actuaría más como una base que actuar como un ácido. Acuérdense que del agua, ¿cuál es el valor? Es que si asumimos que el agua tiene un pH de 7, su Ka va a ser 10 a la menos 7, ¿no? 5. Acuérdense que el agua es frente al agua, tiene 1,0 por 10 a la menos 14, ¿verdad? 1,0 por 10 a la menos 14, su constante de la autoprotólisis. Entonces, claro, si nosotros calculamos las concentraciones de sus iones, producto de esa autoprotólisis es 1,0 por 10 a la menos 7. Y por lo tanto el pH sería 7, ¿verdad? Porque la concentración del hidrógeno es 1,0 por 10 a la menos 7, porque se tendría que sacar la raíz cuadrada de la constante. Mídelo por la constante, ¿verdad? Que es 1,0 por 10 a la menos 14, porque sería el agua frente a ella misma. ¿Lo vio? El agua frente al agua. 1,0 por 10. El valor de la constante de autoprotólisis y no la de la concentración de los iones de ella misma. Exactamente, porque es la constante. Acuérdense que todo aquí es frente al agua, ¿no es así? Entonces la del agua es 1,0 por 10 a la menos 14. Esa es la constante, la K sub W. Entonces 5,61 por 10 a la menos 11. Es mucho más pequeña, ¿verdad? Que en el caso se asemeja más a la del agua. Pero la del agua sigue siendo más baja. ¿Cuál es la que sigue entonces en ese orden?
aumentando el pH. Cloruro de potasio. Claro, la que dijo Howe, que es un pH neutro. Sí. Porque en el caso del cloruro de potasio, KCl, los dos iones son inertes. Tanto el ion potasio, K+, y el ion, perdón, cloruro, son iones inertes. Por lo general, los iones que provienen tanto de ácido como de base fuerte son inertes, iones inertes. Vamos a ponerlo aquí. Por lo tanto, el pH, también tendrían que explicar eso. El pH estaría determinado por ¿cuál? ¿Por qué? Por la constante de autoprotólisis del agua. Claro, el pH estaría determinado por el agua, que daría una concentración, que es el agua frente al agua. Entonces, ustedes lo representan así. ¿Vieron cómo tienen que ir afinando y hacer un examen excelente? El examen ya está hecho. El examen vale, se le voy a decir antes de seguir, para que ya vayan. El examen ya está hecho. Yo no sé cómo vamos a hacer porque, o sea, calificar, mire. El examen, anótenlo para que sepan cómo va a venir el examen. ¿Eh? El examen está sencillito. Vale 70 puntos. La primera parte es un verdadero o falso. Vale 20 puntos. Facilito. 20 puntos. ¿Están anotando? Sí, profe. Luego viene una parte que es más compleja, que es una selección múltiple, donde ustedes tienen que sustentar cada una de las respuestas. Alguien tiene el micrófono abierto. Entonces, eso vale 20 puntos. 20 puntos vale el selección múltiple, donde son 10 enunciados, donde cada uno tiene que sustentarlo. Entonces, cada ítem, ¿verdad? Cada pregunta vale 20 puntos. Y luego el desarrollo son 2 problemas, donde uno tiene un valor de 20 puntos y el otro de 10. El desarrollo vale 30 puntos. 30 más 20, 50, más 20 del pareo son 70. Y estudien, porque si no, van a salir mal. Busquen. Mira, mi sobrina está estudiando farmacia y acaba de entregar el profesor, sacó 94, por un pequeño error que tuvo, 94 sobre 100 en el examen. Y es un profesor duro de química. Es el que le está dando a ustedes una materia. No voy a decir quién, pero ella busca ayuda. Ella, tío, explíqueme y esto, y ella sigue los consejos. Ustedes tienen que seguir los consejos igual. Porque si no, si usted me va a contestar cualquier cosa, así mismo va a ser la nota. Porque las cosas son de manera correcta, científicamente hablando. Pero a veces ustedes quieren por contestar una cosa y a veces sin sentido se le va a poner correcto. No, tienen que ser cuidadosos, afinar, ¿verdad? Afinar. Entonces, los iones son iones inertes ambos. Aquí me faltó la S, ¿ah? ¿Por qué? Tiene que haber concordancia entre el adjetivo que es inerte y el sustantivo que es iones. Si uno está en plural, el otro tiene que ir en plural. Iones inertes. Entonces, aquí el pH estaría determinado por el agua, por la autoprotólisis. O sea, el agua frente al agua quedaría. Vamos a hacerlo porque mire, yo pensaba que un grupo de biología iba a tener pura nota buena, porque era sobre estequiometría, y me puse a explicarle, di clases presenciales cuando ellos eran virtual solamente, y salieron pura F. Además tuve una C de 75 y otra de 74, y de ahí D y F. Y problemas sencillos, cosas, un pareo que les puse sencillito que va. Entonces yo no sé qué ellos creían que yo le iba a preguntar. Entonces el agua frente al agua quedaría
el ion En hidronio y hidronio el ion hidróxido. y el ion hidróxido, ambos en disolución acuosa. Pero ¿qué pasa? Igual acá yo tengo que tener en cuenta la constante, ¿verdad? En este caso de autoprotólisis del agua, que es de ¿cuánto? 1,0 por 10 a la menos 14. Exacto, que se le pone el nombre de K sub W, que viene de el inglés water, ¿verdad? Parece que en el alemán también comienza con W, pero no se pronuncia W. ¿Saben cómo se dice agua en alemán? Wasser. Wasser, ¿verdad? Wasser. Muy bien. Wasser, ¿verdad? Se escribe Wasser y se lee Wasser. Entonces es 1,0 por 10 a la menos 14. Esa es la constante de autoprotólisis del agua. Por lo tanto, claro, si por estequiometría, ¿qué coeficientes tiene el ion hidronio y el ion hidróxido? 1 cada uno. 1 son iguales, o sea que se producen estequiométricamente igualdad de concentraciones de los dos iones. Entonces yo pongo que la concentración del ion hidronio mire que cuando yo di en derecho, en la materia derecho procesal penal, que es una materia, aunque sea una materia de derecho, es muy matemático. Y el profesor cuando ponía un problema, ¿verdad?, de derecho, tenías que ser exacto y preciso contestando, porque si no te lo ponía todo malo. Si tú ponías cosas de más, te lo ponía mal. Tenía que ser exacto. ¿Por qué ustedes creen que el derecho penal es exacto? ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando uno juzga a una persona y es condenada, ¿esa persona para dónde va? La cárcel, bro. La cárcel. ¿Y quién quiere estar en la cárcel? Y puede ser que sea una persona inocente. Entonces, eso se tiene que tener mucho cuidado. Los elementos de convicción tienen que ser, o sea, que no haya duda de que esa persona haya, no debe caber la duda, ¿ah? Indubio, ¿verdad? Ese indubio no debe existir. Si existe la duda, se tiene que absolver. Pero además de eso, para tipificar una conducta como delito, eso tiene que existir ¿en qué? ¿Dónde tiene que estar tipificada esa conducta como un delito? ¿Cómo se llama eso? ¿El código? Código penal acusatorio. El código penal nada más, porque el código penal, el código procesal penal, acuérdense que le dice las normas de procedimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a seguir los diferentes, o sea, los jueces, el Ministerio Público, etcétera? Son, son las normas sustantivas que son contenidas en el Código Penal. Porque ahora, mire ese muchacho que agarró un gatito, lo mató y luego lo quemó. ¿Qué le va a pasar a él? Antes eso pasaba, cuando yo me crié en Caledonia, había un muchacho que le llamaba Matagato, porque él mataba, los lanzaba los gatos de las azoteas de los edificios. Ese era su pasatiempo. Y nunca le pasó nada. ¿Por qué no le pasaba nada? No había evidencia. Evidencia. ¿Por qué creen que le llamamos Porque Matagato? no estaba contemplado ese acto como un delito. Claro, eso no existía en el Código Penal. Ahora, por todas las luchas de estas asociaciones que en defensa de los derechos de los animales, es que se ha tipificado. Eso es lo que pasa. Si no existe en el Código Penal, no, entonces no es delito. Y así vamos, igual es aquí en la química. Uno es exacto, ¿verdad? Porque la química es una ciencia exacta. Entonces, claro, ponemos que la concentración del ion hidrógeno es igual a la concentración de ion hidróxido y ella se calcula a través de ¿qué? De la raíz cuadrada, claro, de 1,0. ¿Por qué la raíz cuadrada?
¿Por qué aquí pongo la raíz cuadrada? ¿De dónde sale ese cuadrado? ¿Por qué tengo que poner? Porque se asume que el hidrógeno y los hidróxidos están en la misma concentración, por lo cual van a ser X por X y vas a tener X cuadrado. Para buscar X necesitas sacar la raíz de eso. Claro, porque es en realidad que el producto de la concentración del ion hidronio por la concentración del ion hidróxido, ¿cuánto es? ¿Qué es una raíz, matemáticamente hablando? ¿Qué es una raíz? Porque muchos se preguntarán, ¿y por qué el profesor utilizó esa raíz cuadrada? Usted lo dijo bien, porque claro, si las concentraciones son iguales, entonces, claro, tengo que sacar la raíz cuadrada. Pero, ¿de dónde sale ese radical matemáticamente hablando? Porque acuérdense que en realidad el producto de las concentraciones de esos dos iones es el que da 1,0 por 10 a la menos 14. Por lo tanto, yo puedo decir como si tomo tanto la concentración del ion hidronio como el ion hidróxido algebraicamente como una X, esa X estaría elevado a ¿qué potencia? ¿A qué potencia estaría elevada la X? Si son iguales. Al cuadrado, ¿no es así? Y eso estaría, sería igual a 1,0 por 10 a la menos 14. Pero si yo quiero conocer el valor de X, no de X al cuadrado, ¿qué yo tengo que hacer? Elevar esa X al cuadrado ¿a qué? Si yo multiplico 2 por 1 medio, ¿cuánto es? 2 por 1 medio, ¿cuánto es? 1, ¿no es así? Por lo tanto, si hago lo mismo con esa X al cuadrado para obtener X, entonces, claro, la constante 1,0 por 10 a la menos 14 la tengo que elevar a la 1 medio. Entonces, ¿pero qué es 1 medio? Equivale a un radical, ¿verdad? A un radical cuya raíz es 2. De ahí proviene, o sea, que en realidad una radicación es una potenciación fraccionaria, o sea, es una base con una potencia fraccionaria, dependiendo del radical, ¿verdad? Si sería raíz cúbica, sería 1/3, y así, etcétera. Por eso que ahí sale el radical. Entonces aquí sería, si yo tengo la raíz cuadrada de 1,0 por 10 a la menos 14, es 1,0 por 10 a la menos 7. Y le adiciono, claro, ahora la concentración en términos de molaridad. Entonces, si yo tengo el pH de 1,0 por 10 a la menos 7, eso nos daría 7. El pH neutro. Por eso que sigue en orden ascendente del pH el cloruro de potasio. Y por último, ¿quién sigue? ¿Cuál sería la última sustancia? Ya para terminar con este problema. El hidróxido de potasio. Claro, ¿y el hidróxido de potasio qué es? ¿Qué es el hidróxido de potasio? Una base. Una base fuerte. Tiene que adicionarle el calificativo fuerte, ¿verdad? Entonces el hidróxido de potasio en agua se hidroliza completamente. En agua, vamos a poner aquí H2O. Quiero hacer una pregunta ahí. Porque, por ejemplo, en el caso del yodo, del ion yoduro en el ácido yohídrico, se puede decir que es un ácido fuerte por la definición que comentamos en antes, que era porque la fuerza del enlace es débil debido al tamaño del yodo. Entonces, para el caso del hidróxido de potasio, sería lo contrario. No, acuérdense que acuérdense que la base más fuerte que puede existir en el agua, ¿cuál es? El ion hidróxido, ¿verdad? Claro, entonces aquí usted mide la fuerza básica porque se disocia completamente
en iones potasio e iones hidróxido. Eso no le busque más explicación que eso. Es una base fuerte donde ella se hidroliza. Todos los hidróxidos, ¿verdad? Son, claro, ya si es un hidróxido que es insoluble, acuérdense que equivale a un equilibrio de solubilidad. Los hidróxidos que son insolubles, pero en este caso es un hidróxido que es soluble en agua. Todos los hidróxidos solubles en agua dan, entonces, por ejemplo, no todos, pero en este caso, por ejemplo, el hidróxido de amonio, que es el amoníaco, es una base fuerte. No, ¿verdad? El hidróxido de amonio no es una base fuerte, es una base débil. Entonces, el KOH, estos hidróxidos de los metales alcalinos son bases fuertes. Vemos que se disocian completamente en el ion potasio y en el ion hidróxido. Aquí queda en disolución acuosa y el ion hidróxido. Por lo tanto, si da iones hidróxido en disolución acuosa, a diferencia, bueno, allá en la anterior del agua es el caso de igualdad de concentraciones. Esta sería la sustancia más básica, o sea, la que daría un pH más alto. Entonces vamos a poner aquí ácido fuerte, base fuerte. Porque es un hidróxido de un metal alcalino. Y todos los hidróxidos de metales alcalinos son base fuerte. Ahí no hay tanta explicación. ¿Alguna pregunta ya para seguir? Vamos a seguir con otro problema que es importante y yo creo que están, o sea, le falta practicar eso porque es algo nuevo para ustedes. ¿Alguna explicación? ¿Alguna duda, perdón, sobre este problema? ¿Jóvenes? Vamos entonces a pasar al problema. Vamos a pasar a este problema, mire. Dice, el 12, ¿verdad? Este problema lo hicieron. Dice, ¿podría el siguiente incremento decrecer o no tener ningún efecto sobre la acidez de la solución? Y ahí en A tenemos la adición de nitruro de litio a amoníaco líquido. Hicieron este problema. ¿No me escucha? Sí, sí lo escucho, profe, pero yo no resolví ese problema. ¿Alguien lo resolvió? ¿Investigaron? Entonces van a anotar lo que yo les voy a decir, porque eso está dentro del folleto, pero yo creo que muy poco le pusieron atención y no hubo tiempo en decirlo cuando se explicó, porque en realidad ninguna diapositiva hace referencia. Entonces se lo voy a dictar. ¿Tienen su cuaderno a mano? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Sí, entonces mira, ahí eso tiene que ver con los agentes cosolvatantes. ¿Lo habían escuchado ese término? Agentes cosolvatantes. ¿Sabes qué son esos agentes cosolvatantes? Que eso es lo que se está ahí adicionando. Son sustancias que interactúan en forma más fuerte con el anión. Pongan ahí una A con una carga negativa, que sería la base conjugada
de un ácido, ¿verdad? O sea, son sustancias que interactúan en forma más fuerte con el anión, entre paréntesis pongan A con una carga negativa. Esa sería ¿qué? La base conjugada de un ácido, ¿verdad? Coma, una molécula neutra, y entre paréntesis HA sería el ácido. HA, coma, el catión, entre paréntesis pH más, es decir, el ácido conjugado de una base, el catión, entre paréntesis BH más, o la base neutra, entre paréntesis B, o la base neutra, entre paréntesis B, coma, que el disolvente en sí mismo, y, coma, en consecuencia, coma, aumentan la ionización del ácido, HA o de la base B en el medio. Y, coma, en consecuencia, coma, aumentan la ionización del ácido HA o de la base B en el medio. Entonces, vamos a poner el ejemplo que lo dice aquí en el folleto para ver cómo racionalizan eso. Dice, yo les pregunto, ¿el trifluoruro de boro puede ser un agente cosolvatante si se le adiciona al ácido fluorhídrico en un medio acuoso? Si les pregunto. Vamos a escribirlo en la... ¿Me están escuchando? ¿A qué se le adicionaba, profe? A una disolución acuosa de ácido fluorhídrico. Entonces, el BF3, para luego analizar el problema, ¿verdad? BF3, si se le adiciona BF3 a una disolución acuosa, o sea, al ácido, vamos a ponerlo aquí, se adiciona a una disolución acuosa de ácido fluorhídrico. Vamos a poner aquí adiciona. ¿Quién me puede contestar? A veces creo que estoy hablando solo porque nadie contesta. ¿Se podría formar el tetrafluoruro de boro? Exacto. Puede aceptar donación de un par de electrones por el fluoruro. ¿Quién habla, Alexandra? No, Melanie García. Melanie. Muy bien. Porque el trifluoruro de boro puede actuar como ¿qué? Como un ácido. Como un ácido de Lewis, ¿verdad? O sea que el orbital es vacío. Entonces, al actuar como un ácido de Lewis, puede aceptar un par de electrones del ion fluoruro y formarse el ion, ¿verdad? El tetrafluoro, ¿verdad? Borato, ¿verdad? El tetrafluoroborato. Se forma ese ion 3. Entonces, claro, ese tiene una carga negativa. Entonces, aquí estaría interaccionando ese agente cosolvatante, que es el trifluoruro de boro, con
la base, ¿ya? Con la base del ácido fluorhídrico, que es el ion fluoruro, formando ese anión, ¿verdad? Pero además de eso, ¿qué se estaría formando? Iones hidrogenoides. García Milán. Iones hidrogenoides. Claro que se combina con el agua dando iones hidróneo. Por lo tanto, eso estaría incrementando o disminuyendo la acidez. Incrementando. Claro, incrementando la acidez. Entonces, así es como tienen que analizar estos problemas. Vamos a otro ejemplo antes de ir a la práctica. Profe, antes de que pase, no sé si le puedo hacer una consulta. Dígame. Es, ¿qué tal si utilizara el mismo agente cosolvante, pero con otro ácido que no tenga, el ion fluoruro? Siento yo que Bueno, pero no se puede dar. no, ahí lo importante, ahí la cuestión clave es que el agente cosolvantante está actuando como un ácido de Lewis, en la cual puede coordinarse con un ion que aporte electrones, que en este caso es el ion fluoruro. Usted me está preguntando si es otro ácido. Exacto. Otro ácido. Otro ácido. Claro, también, bueno, ahí sí, porque la cuestión aquí clave es que en este caso, la base, ¿verdad? La base conjugada del ácido tenga pares de electrones no compartidos que puedan coordinarse con los orbitales vacíos del ácido de Lewis, que es el trifluoruro de boro. Ahí eso es lo importante. Es ¿Le que contesté? Es que tengo entendido que el trifluoruro de boro es un ácido, sí, pero es un ácido débil, entonces debido al efecto de resonancia. Entonces, en este caso... Pero mire, pero eso no tiene nada que ver con esto, porque acuérdense, claro, ahora eso va a venir en un problema. Por ejemplo, en el caso, porque claro, si uno lo mide, ahí hay una anomalía, ¿verdad? Una anomalía, por ejemplo, con los otros halogenuros de boro, debido a la capacidad que tiene el ion fluoruro de formar, ¿qué? Si pertenece al segundo periodo. Lo que pasa es que ustedes a veces se enredan porque combinan todo pero eso no tiene nada que ver en este punto. Eso es cuando se está midiendo frente a los haluros de boro, ¿verdad? Entonces, eso no tiene nada que ver con este tema. ¿Y quién estaba interviniendo para saber? ¿Joven? Hernández. Alexander. Sí, eso no tiene nada que ver, porque eso es otra pregunta. Eso es midiendo la fuerza ácida frente a otros haluros. Aquí que estamos midiendo la capacidad de interaccionar de ese agente cosolvantante con una de las sustancias, en este caso la base conjugada del ácido fluorhídrico, que está dentro de lo que es el equilibrio, ¿eh? Porque ese ácido fluorhídrico en agua que da el ion fluoruro y el ion hidróneo, que están en equilibrio con el ácido fluorhídrico, porque acuérdense que es un ácido débil. Ahí sí es importante detectar la presencia de las especies, dependiendo de la identidad del ácido. Entonces aquí daría el ion hidróneo más el anión tetrafluoroborato, ¿verdad? 3. BF4 negativo. Vamos entonces a otra. Por ejemplo, si yo adiciono iones cobre, ¿verdad? 2 más, a una disolución de ion amonio, ¿qué va a ocurrir? Si yo adiciono iones, vamos a ponerlo aquí, a ver si están entendiendo. Si yo adiciono una disolución de iones cobre 2 más
a una disolución ¿de qué? De ion amonio. A una disolución acuosa ¿qué ocurre? ¿Se podría formar un complejo? Exactamente. Ahí la posibilidad, ¿cómo va a interactuar ese cobre 2+ con la disolución acuosa de ion amonio? ¿Con qué? Acuérdense que el ion amonio presenta un equilibrio en agua. ¿Cuál es ese equilibrio? ¿Cuál es el equilibrio que presenta? Cisneros, ¿quién fue el que intervino? Vamos, se Araúz, adiciona. profesor. ¿Quién? Jean Araúz. Correcto. Ah, sí, ya identifiqué la voz. ¿Cuál es el equilibrio? Acuérdense que eso depende con qué va a interaccionar. Sí, se forma un complejo, pero ¿con qué se forma un complejo? Con amoníaco. Exacto, porque acuérdense que el ion amonio en agua que da, ¿el equilibrio cuál es? En agua. Que da el amoníaco, de ahí es donde viene el amoníaco. Entonces va a interactuar con la base, ¿verdad? La base neutra, ¿verdad? La base neutra que llamamos B en la definición que proviene del ion amonio de la reacción del equilibrio, ¿verdad? En agua, más que H3O más, ¿verdad? Entonces va a interactuar con el amoníaco, formando ¿qué complejo? El tetramín. Exacto, el tetramín, muy bien. O sea que yo voy a tener finalmente que el cobre 2+ se va a combinar con ¿cuántas moléculas de ion amonio? Jóvenes, con 4, porque el número de coordinación ahí del cobre 2+ es 4, ¿eh? Entonces eso lo vamos a estudiar posteriormente. Entonces acuérdense que los iones tienen números de coordinación característicos. Entonces con 4 moléculas, iones ion amonio, claro que él se va a combinar, se va a coordinar con las moléculas de amoníaco. O sea, tengo el cobre en estado de oxidación 2+, se combina, se coordina, ¿verdad? Pues yo les dije, la química inorgánica, a diferencia de la orgánica, que es o sea, todo como más homogéneo, y esto a ustedes los perturba. Entonces, porque es como todo tiene más, entonces les cuesta más el análisis, ¿ya? Sería porque 2+, claro, esa carga 2+ está determinada por el cobre, ¿ah? Porque las moléculas de amoníaco son neutras. Esto va a ser, va a estar en disolución acuosa. ¿Y cuál sería el otro producto? H3O+, ¿verdad? Claro, son 4 iones, pero aquí tenemos que poner del lado de los reactivos, ¿cuántas moléculas de agua? 4, ¿verdad? Más 4 moléculas de agua. Porque esos iones hidrogenoides que daría el ion amonio se combinan con las moléculas de amoníaco, con los iones hidrogenoides, ¿verdad? Para formar 4 iones hidrógenos. Entonces, ¿qué daría aquí? ¿Un incremento de qué? ¿Decrece o se incrementa la acidez? Se incrementa la acidez.
Exacto, porque se incrementa, porque da iones, vemos hidrogenoides, ¿verdad? Iones hidróneos. Muy bien, vamos entonces a las preguntas de... Vamos a las preguntas. Entonces, a la pregunta sería... La primera, no vamos a hacer todas. Dice, la adición de nitruro, porque tenemos que tocar otras cosas. Adición de nitruro de litio a amoníaco líquido. ¿Qué pasaría ahí? ¿Con qué va a interaccionar ese ion nitruro? Porque el litio no pinta nada ahí, ¿verdad? El litio es como un ion espectador. ¿Qué va a pasar con ese ion nitruro? Jóvenes. Si tengo el ion nitruro, ¿qué puede pasar? Con 3 moléculas de amoníaco. Con 3 moléculas de amoníaco, ¿qué va a producir? Acuérdense que el amoníaco, su autoprotólisis puede dar el ion amonio, o sea que sería el ácido conjugado, y la base conjugada sería el ion amiduro, ¿ah? Ion amonio y ion amiduro. ¿Cuál usted cree que daría en esa reacción con el ion nitruro? Ya de salida, si ustedes ven 3 cargas negativas, los productos deberían llevar carga negativa o carga positiva. Jóvenes, vamos a poner aquí una línea. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesor. Es el ion amiduro, ¿verdad? Es el que se produce. Entonces, claro, el ion nitruro va a reaccionar no con, acuérdense que se va a producir el ion amiduro. Vamos a ponerlo más. Claro, eso ustedes tenían que investigarlo. Por eso yo digo, la química inorgánica es mucho más compleja porque cada cosa es un mundo. En cambio, en la orgánica es como más, todo más homogéneo y eso le cuesta menos. Entonces, acá tenía que investigar, daría entonces el ion amiduro, el NH2, o sea, cuando el amoníaco pierde un hidrógeno queda como NH2 menos. Claro, pero ¿cuántas cargas tengo del lado de los reactivos? 3. 3. ¿Y del lado de los productos? 1. 1. Es lógico que aquí ponga 3. Entonces, si pongo 3 aquí, ¿con cuántas moléculas de amoníaco reaccionaría el ion nitruro para dar ese ion amiduro? Ya tengo balanceadas las cargas. Lo que tengo que balancear es los átomos de nitrógeno. ¿Cuántos tendría? ¿Cuántos? 2. 2. Muy bien, serían 2 moléculas de amoníaco. Y así eso sería todo, pero todavía no han contestado. Entonces, ¿qué daría eso? ¿Un incremento de la acidez o de la basicidad?
De la basicidad. Exacto, decrece la acidez, ¿verdad? Decrece la acidez y se da un incremento de la basicidad, porque lo que se produce ahí es la base conjugada, ¿verdad?, del amoníaco. Entonces, claro, se produce, hay un incremento de la basicidad y decrece la acidez. Vámonos entonces a la siguiente. La siguiente es, vámonos al enunciado, ¿eh? Al enunciado. Dice, la adición de óxido mercúrico, ¿verdad?, o sea, óxido de mercurio 2, a una solución acuosa de yoduro de potasio. ¿Qué ocurre aquí? La adición de óxido de mercurio 2 a una solución acuosa de yoduro de potasio. Vamos a hacer, vayan pensando. ¿El yoduro de potasio no sería una sal neutra? Una base. El Ok. yoduro de potasio, ¿qué puede actuar? ¿Qué puede aportar? Acuérdense que en disolución acuosa, esa sal se encuentra completamente disociada en iones potasio e iones yoduro, ¿verdad? Ese ion yoduro, ¿verdad?, que es la base conjugada del ácido yohídrico, pero ahí está combinado con el potasio, formando una sal que puede aportar Un par de electrones. pares de electrones que pueden actuar como Base de Lewis. una base de Lewis. No, ¿cómo le dije que se pronunciaba? Una base de Lewis. De Lewis. Una base de Lewis, ¿vea? Puede aportar pares de electrones, o sea, actuar como una base de Lewis, coordinándose al mercurio 2 más o al oxígeno 2 menos. Al mercurio. Al mercurio 2 más. Entonces, ¿cuál sería la ecuación química? ¿Cuál sería la ecuación química? Le vamos a poner aquí. O sea, aquí tenemos la adición. Bueno, aquí teníamos, vamos a ponerlo. O sea, sería la adición de, tengo el Hg, ¿ya? Este óxido, ¿verdad? Hg, el óxido de mercurio, 2, y le adiciono una disolución de yoduro de potasio. ¿Es así, va? De yoduro de potasio, CAI. Todo esto se da en un medio acuoso. O sea, en la agua es un reactivo. Entonces, ¿qué se forma ahí? El complejo, ¿verdad? Hg, ¿con cuántos iones yoduro? ¿Cuál es el número de coordinación ahí? Es 4, igual que ocurría con en las moléculas de amoníaco con el agua, ¿verdad? Es 4. Es 4, acuérdense que eso es un elemento del grupo 12, ¿verdad? 4, y aquí sería con 2 cargas negativas. 2 cargas negativas. Entonces, claro, ahí los otros 2 iones son espectadores, pero ese ion óxido frente al agua, ¿qué produce? Y ahí tenemos también los iones potasio, iones espectadores. ¿Qué produce ese ion, ese óxido? ¿Va? Acuérdense que los iones óxidos en agua, ¿qué produce? Hidróxido. Iones hidróxido, ¿va? Entonces, iones hidróxido, ¿qué sería cuántos?
O sea, produce OH, ¿verdad? OH menos, ¿verdad? OH. ¿Pero cuántos produce? 2. Primero vamos a balancear 2, muy bien. Pero si balanceamos los iones yoduro, tenemos en el complejo 4. Acuérdense que esto tenían que investigarlo. Ya les dije que esto nosotros no, porque ya le digo que la química inorgánica es más extensiva. Entonces, esto de los complejos los vamos a ir desarrollando ahora después. Pero aún así, eso, o sea, cada ion tiene, o sea, una forma, o sea, se coordina un número determinado de ligando, o sea, el número de coordinación. Eso vamos de alguna manera vamos a algunas reglas generales, pero eso tampoco se aprende de memoria. Entonces, eso tenían ustedes que investigar un poco, ¿ah? Entonces, si tenemos 4 iones yoduro que están acomplejados, coordinados al mercurio 2 más, entonces aquí que tenemos que poner 4, ¿ah? 4, ¿no es así? 4 aquí, 4 mol de yoduro de potasio. Inmediatamente, ¿cuántos iones potasio tengo? 4, ¿verdad? Que lo pongo como un acuérdense que el ion potasio es un ion espectador, pero ya pongo 4 iones potasio del lado de los productos. Se van a quedar en disolución acuosa. Todo esto está en disolución acuosa, vamos a ponerlo. Y ya ustedes ven que están balanceadas las cargas. 2 cargas negativas en el complejo, 2 cargas negativas del ion hidróxido, están neutralizadas con las 4 cargas positivas del ion potasio. Y no faltaría. ¿Qué faltaría ahí para balancear? Todos los átomos de todos los elementos están balanceados. Jóvenes. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Porque tengo 2 oxígenos, 2 hidrógenos. Está balanceado. Muy bien. Vámonos a ver uno que parece fácil. Vamos a ver cómo les va. Si me responden bien. Ya para terminar, ¿verdad? Terminar este problema. El otro, no vamos a hacer todo. Los otros le quedan que ustedes investiguen. ¿Por qué? Entonces, en este decrece la acidez. Es exacto. Ahí se incrementa, se produce iones hidróxido. Por lo tanto, ahí se incrementa la basicidad y decrece la acidez. ¿No es así? Se incrementa la basicidad, por ende se decrece la acidez, porque se produce iones hidróxido. Eso de colocar los iones hidróxido era lo más importante, porque todo es en base a qué sustancia, porque ya en la anterior veíamos que era ¿qué? La producción de la base, ¿verdad? De la base conjugada del amoníaco, que decíamos ahí que se incrementa la basicidad igual, pero en términos de la base conjugada que se produce con relación al amoníaco. Vámonos entonces a esta, mira, dice la adición de hidróxido de aluminio a al hidróxido de sodio acuoso. ¿Qué pasaría ahí? Se forma el complejo de tetraoxo. De aluminato. ¿Cómo se llama ese complejo? Tetraoxoaluminato. Ajá, exacto. Tetrahidroxoaluminato, ¿verdad? Hágalo, comparta pantalla para que alguien lo haga. ¿Contestó quién? Hágalo para darle sus 2 puntos. Hágalo en... No sé si ya se logra ver.
Sí. Acuérdense que el hidróxido de aluminio es un sólido, ¿ah? Si se adiciona a iones hidróxido en disolución acuosa, el ion sodio más es espectador, ¿verdad? No es necesario colocarlo aquí. Claro, se forma una especie soluble que es el tetraoxoaluminato 3. Exactamente. ¿Y qué ocurre ahí con la acidez o la basicidad? ¿Qué se incrementa ahí y qué decrece? Que estamos aumentando el pH por la adición de más base, ¿no? ¿Qué pasa? Si el ion hidróxido, que es el que determina el comportamiento básico, ¿ah? Está reaccionando con el sólido hidróxido de aluminio, formando entonces el ion tetrahidroxoaluminato. ¿Qué va a ocurrir ahí? O sea, Aumenta la basicidad, profe. ¿Cómo? Aumenta la basicidad. No. porque Deje a Howe. ¿Qué dice Howe? que como estamos consumiendo iones de hidróxido, debería se pone más ácido la solución, ¿no? Claro, la acidez se incrementa porque decrece la concentración de ion hidróxido. Ajá, porque estamos consumiendo la concentración de hidróxido para formar un complejo que sea soluble. Exacto. Soluble. Aquí debería encerrarlo entre paréntesis cuadrado, ¿ah? Encierre el AL. Acuérdense que eso va a ser el pan de cada día. Luego el otro tema, que ahí tienen que escribir correctamente las fórmulas. Y si no lo hacen, se les va bajando punto. Muy bien. Entonces ahí se forma. Entonces ahí se incrementa la acidez, ¿verdad? Porque decrece la concentración de ion hidróxido. Vamos a otro más que usted mismo lo va a hacer. Sería uno muy fácil, porque algunos son más difíciles que otros. ¿Verdad? Vamos el siguiente. Dice la adición de la sal hidrogenosulfato de potasio al ácido sulfúrico, a una disolución acuosa, ¿verdad? De ácido sulfúrico. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuál había dicho usted? La F, adición de hidrogenosulfato de potasio a ácido sulfúrico. Ah, déjame escribirlo. Bueno, el potasio no es necesario escribir. Si me da la explicación correcta, entonces le doy 5 puntos. ¿Ah? Yo creo que es sencillo, vamos a ver. Okay. Acuérdese que primero usted tiene que tener en cuenta el proceso de disociación del ácido sulfúrico. Bueno, lo voy a dejar para ver si... Porque acuérdense que es la adición de la sal, ¿verdad? De la sal de hidrogenosulfato de sodio a ácido sulfúrico. Pero ¿qué pasa con el ácido sulfúrico? Que esto puede tener un equilibrio. Claro que sí. Pero acuérdense que el ácido sulfúrico es un ácido fuerte. Ahí no ponga no equilibrio porque la primera disociación es 100%. El ácido sulfúrico es un ácido fuerte. ¿Pero qué produce ahí? Véalo bien. Esto. Por eso que no lo podía poner así directamente porque no se da cuenta. En química general, ¿cómo ustedes conocían eso?
cuando estudiaban el equilibrio iónico. Con el profesor Aponte, la profesora Griselda, los profesores Vázquez. ¿Cómo le llamaban a eso? La disociación del ácido. No. ¿Cómo le llamaban a eso de adicionar una sal que contenía un ion común al proceso a la disociación del ácido? ¿Cómo le llamaba eso? El efecto del ion El ion común. común, así le llamaban en química general. Entonces, ¿qué pasa cuando usted le adiciona en el ácido sulfúrico? O sea, se aumenta la concentración de este anión. Perdón, de hidrógeno sulfato de sodio. ¿Están incrementando qué? ¿Están incrementando la concentración de qué? Del anión. Claro, del ion hidrógeno sulfato. Es decir, que esa sal que están adicionando tienen en común el ion hidrógeno sulfato con respecto a la disociación del ácido sulfúrico. Entonces, si yo estoy incrementando esa concentración, ¿qué va a ocurrir con la disociación de ese ácido sulfúrico? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar porque hay más aniones para formar nuevamente el ácido. No, se confundió. Va a disminuir, o sea que el equilibrio se va a desplazar formando el ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué va a pasar con la acidez ahí? Que disminuye. La acidez disminuye. Claro, decrece la acidez porque se va a desplazar, porque si yo, véanlo también por el principio del Le Chatelier, si yo perturbo, ¿verdad? Entonces, claro, incremento la concentración del ion hidrógeno sulfato, entonces se va a contrarrestar ese aumento de concentración desplazándose hacia el ácido sulfúrico. Entonces, se va a ir, claro, ¿hacia dónde se están produciendo los iones hidrogenoides? En forma libre, que determina la acidez. Hacia este lado. Hacia la derecha. Por lo tanto, claro, ahí eso va a determinar un decrecimiento de la acidez. Bueno, vamos a dejarlo con los 3 puntos porque no pudo. Vamos a ponérselo ya antes que se me olvide. Vamos a otro problema. Acuérdense que, claro, también vamos a tomar el día, el examen cuando es el jueves, ¿no? Jóvenes. Claro, el miércoles podemos seguir practicando. Lo estamos bien atrasados. Pero ¿qué se puede hacer? Vamos a ponerle los 3 puntos a Joe. Vamos al problema el 7, ¿verdad? Es un problema que no debería dar problema. Ahora tengo que compartir yo, ¿verdad? Porque está... Ahora sí ven la pantalla, ¿no? Vamos al problema 7, ¿verdad? Dice, ¿en cuál sentido tendrán lugar las siguientes reacciones? O sea, ¿cuál sería en cada una de esas reacciones la fuerza motriz, ¿verdad? O sea, termodinámicamente hablando. ¿Quién me explica la A? En la A iría a la izquierda porque está la formación de agua. Hacia la izquierda. ¿Todos están de acuerdo? Yo coloqué que hacia la derecha. Sí, vamos a ver. La mayor parte se inclina ¿hacia qué? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda?
Alguien que me diga si es a la derecha o a la izquierda y me sustente el por qué. Porque claro, no están presentes, no puedo ver la mayoría. Yo coloqué que hacia la derecha porque el ion sodio es un ácido duro y el ion hidróxido es una base dura. Entonces va a tender a formarse más y se desplaza. Tiene razón, pero la explicación no es la correcta. ¿Quién me habló? Y disculpe. García. García Melanie. Tiene Sí. razón que el equilibrio se desplaza hacia la derecha. ¿Pero por qué? Porque se produce, si usted ve el amoníaco y el agua, ¿qué son? El agua, ¿qué es? Un electrolito débil, ¿verdad? O sea, es un compuesto que básicamente existe en forma molecular. Entonces, esa es la razón. Porque el cloruro de amonio es una sal completamente disociada en agua. Ion amonio y ion cloruro, igual que el hidróxido de sodio. Por lo tanto, si yo lo visualizo así, ahí no habría reacción. Entonces, del lado contrario, cuando yo tengo que el ion cloruro la sal cloruro de amonio reacciona con el hidróxido de sodio, se producen dos sustancias que son electrolitos débiles, o sea, una base débil que es el amoníaco y agua que es un electrolito débil. Entonces, hacia la izquierda. Muy bien, ahí sí. Esa es la respuesta. Vamos en la segunda. En la segunda, ¿cuál es la respuesta? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda? Hacia la izquierda porque se produce un gas que es el CO2 y el agua que es un electrolito débil. Claro, se produce el dióxido de carbono, que es una sustancia molecular, dióxido de carbono, más agua igual que el anterior. O sea, visualiza porque el carbonato de sodio es completamente soluble, como el ácido clorhídrico. Entonces se produce, ahí véanlo, hacia las sustancias que son sustancias moleculares, como es el caso del dióxido de carbono y el agua. Acuérdense que también visualícenlo ahí, que siempre las reacciones ácido-base se desplazan hacia qué, que lo vamos a visualizar en la que sigue. ¿Quién me da la explicación de la que sigue, la C? La reacción entre el ácido iohídrico y el fluoruro de sodio para dar yoduro de sodio más ácido fluorhídrico. ¿Hacia dónde se desplaza? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Sería hacia la derecha. Muy bien, ¿por qué? Porque por la diferencia de radio en el yodo y el sodio. Las especies más débiles están hacia la derecha. Claro, la más débil, además visualizando el hidrácido. Acuérdense que los equilibrios, las reacciones ácido-base como las reacciones redo, siempre se desplazan hacia las sustancias más débiles, hacia el ácido y la base más débil. Entonces, en ese caso, ¿cuál es más débil, el ácido fluorhídrico o el ácido iohídrico? El ácido fluorhídrico. Claro, entonces se desplaza hacia la derecha, formando el ácido fluorhídrico, que acuérdense que no se disocia en un 100%. Y la última, la D, ¿qué contestarían ahí? ¿Hacia dónde se desplaza? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la formación de la sal. Hacia la formación de la sal de cloruro de sodio. Pero eso no es lo relevante ahí. ¿Qué es lo que realmente ustedes tienen que observar ahí para determinar que la reacción se desplaza hacia ese miembro, hacia los productos? Porque el cloruro de sodio es completamente soluble. El sólido que es el carbonato de calcio. Claro, hacia la formación de esa sal insoluble, que es un precipitado en ese medio acuoso. Eso es lo que determina que la reacción se desplace. Esa es la fuerza motriz, ¿verdad?, que va a determinar que la reacción se desplace hacia la derecha, hacia la formación de carbonato de calcio, que es un sólido.
Muy bien. Entonces vamos a la pregunta, a la 4, ¿eh? A la 4 vamos a ir diciendo si la afirmación es correcta o incorrecta, ¿verdad? ¿Qué me dicen de la primera? El anión, vean, molibdato es un ácido fuerte. Hay que ustedes tenían que fijarse. Bueno, esto es, es redo, ¿eh? Esto debería estar en el, aquí. Esto en realidad tiene que ver con las reacciones redo, ¿verdad? No con reacciones ácido-base. Aquí está. Pero ya que está. Por el concepto de Usanovich, se puede responder esa pregunta. Siento yo que se puede responder. No, no. Usted más bien, ¿en qué tienen que fijarse para contestar si es falsa o es correcta esa afirmación? En la tabla de potencial. Potencial de estándar de reducciones. No. Fácilmente, ¿qué es lo que ustedes tienen que fijarse? En el número de oxidación. ¿Y en qué? No solamente en el número de oxidación, sino en qué? La carga. No. En la estabilidad del número de oxidación. ¿Y dónde ustedes van a denotar esa estabilidad? ¿Qué estado de oxidación tiene ahí el molibdeno? 6+. 6+. Y ese es el estado de oxidación más estable para el molibdeno. ¿Y en qué se tienen que fijar? En el diagrama de Frost. De Frost. En el diagrama de Frost. Por eso que eso está ahí, esa pregunta está mal colocada. Tendría que fijarse en el diagrama de Frost. Acuérdense que tenemos ahí el cromo, el molibdeno y el wolframio. ¿Eh? Ustedes saben que el wolframio fue descubierto en España por un grupo de investigadores de Zaragoza. Y luego se siguió con la investigación en el País Vasco, el wolframio. ¿Eh? Para el wolframio, el estado de oxidación más alto, que es el 6+, es el más estable, porque es el que está más abajo en la tabla periódica. Pero para el caso del cromo y el molibdeno, no. Para el caso del cromo es 3+, y del molibdeno, ¿cuál es? Vean el diagrama de Frost. Eso no se aprende de memoria. 4+. Exacto, 4+. Entonces, un oxidante fuerte, ese anión, molibdato, claro que sí, porque acuérdense que él va a tender a reducirse al 4+, que es el más estable. Por lo tanto, él se reduce cuando reacciona frente a otra sustancia, actuando como un agente oxidante. Entonces, podríamos decir que sí es correcta la afirmación. Vamos a la siguiente. El rubidio es un metal tan poco reactivo que puede tocarse con la mano. ¿Eso es correcto o incorrecto? ¿Qué pasa con los metales alcalinos? Ustedes cuando reacciona fuertemente con el agua. Lo que pasa es que ustedes no han hecho laboratorios de orgánica, ¿no? Ahora que han comenzado a hacer laboratorio, han trabajado con el sodio, que también pertenece al grupo 1. Se refiere cuando los metales alcalinos interactúan con el agua. Claro, porque usted en la mano, ¿qué tiene? Ustedes no sudan, transpiran. Sí. Y también con la humedad que hay en la atmósfera, ¿qué puede pasar? Ese es un metal poco reactivo. No, por favor. No, eso le explotaría en la mano y le abriría un hueco en la mano. ¿Ah?
no se les ocurra igual cuando va, y mira que el rubidio debería ser más reactivo que el sodio, porque está más abajo en la tabla periódica, mientras tiene mayor carácter base metálico. Entonces eso le explotaría en la mano. Cuando ustedes van a utilizar sodio en el laboratorio, hacen orgánico o inorgánica, eso lo toman con pinza y eso se almacena en una disolución de hidrocarburo, ¿eh? Para que es protegerlo de la humedad. Entonces eso nunca lo podrían tomar con la mano, eso le explotaría. Entonces eso es incorrecto, ¿eh? No es correcto esa afirmación. ¿Qué producto le daría en esa reacción que es muy exotérmica y violenta? O sea, lo quemaría además, o sea, lo quemaría, ¿verdad? Porque es exotérmica, libera mucho calor esa reacción. Y claro, se podría hasta proyectar, si le proyecta en un ojo, se lo saca. Eso es lo que ocurrió una vez en química orgánica. Echaron un pedazo de sodio en la tina, vino un muchacho, abrió el grifo y se le proyectó ese pedazo de sodio reaccionando con el agua en el ojo y lo dejó tuerto. Entonces, ¿qué se produce en esa reacción? Por eso que tienen que utilizar en el laboratorio como una medida de seguridad para proteger sus ojitos. Gafas de seguridad. Las gafas de seguridad. Entonces siempre tienen que estar con sus gafas de seguridad para proteger sus ojos, ¿verdad? Que son es algo muy delicado que usted tiene. Y ya más recientemente fue una muchacha en química analítica que se quemó la cara. Una sustancia inflamable que ella quedó hospitalizada lo cubrió el seguro de la universidad en el Hospital Santa Fe y quedó un poquito desfigurada, ¿verdad? Su rostro, porque estaba trabajando, no tomó las medidas de seguridad adecuadas y eso se le encendió en la cara. Creo que era un disolvente. Y ella tuvo muchos meses en el hospital porque le tuvieron que reconstruir esos tejidos. Todo eso puede pasar en un laboratorio, por eso es que usted no puede estar con el relajo, no pueden estar corriendo, no pueden nada, no pueden estar recostados sobre la mesa, nada de eso. Todo con trabajando de una manera cuidadosa, ¿verdad? Teniendo todas las medidas de seguridad. Entonces, ¿qué produce ese rubidio frente al agua? Una disolución básica. Acuérdense que esa es una reacción redox, donde el rubidio se oxida a 1 más y el hidrógeno del agua se reduce produciendo hidrógeno. O sea, siempre que una reacción que se produce un gas es explosiva. Entonces vamos a la C. El ácido fluorhídrico es un ácido fuerte como consecuencia de la elevada electronegatividad del flúor. ¿Quién me responde? Falsa. Es más falsa que Judas, ¿verdad? Es más falsa que Judas porque ya sabemos de antemano que el ácido fluorhídrico es un ácido débil y como consecuencia no de la elevada electronegatividad del flúor, sino fuerza de enlace. De la fuerza del enlace que es muy alta, ¿verdad? O sea, es alta esa fuerza de enlace y por lo tanto no es fácil que salga ese protón. Así que es falsa, ¿verdad? Es incorrecta. Vamos a la D ya para terminar, ya mañana seguimos. Mañana seguimos con reacciones redox y luego retomamos así y ya yo creo que el día miércoles podemos comenzar con material nuevo, ¿eh? O no creo que sea, porque la idea es que salgan todos bien en ese examen. Si todos sacan A, eso es una alegría muy grande para mí. Todos sacan A, eso yo hago una fiesta. Y tienen que estudiar porque nada es fácil. Nada es fácil. Y hay mucho fracaso. Miren que en ese grupo de mi sobrina solamente entregaron 2 estudiantes, porque fue virtual, ¿verdad? 2 estudiantes. Entonces, la otra estudiante fracasó
Y la única A fue la de mi sobrina. Y los otros estudiantes, no sé qué van a hacer porque no entregaron la prueba. Así que tienen que tener bueno, por eso que el examen presencial es lo más recomendable. Porque a veces no entregan por problemas técnicos, problemas que se va la luz, que la plataforma no le respondió, todo eso. Entonces vamos a esta última pregunta, dice, el óxido de cromo, ¿verdad? ¿Cuál sería ahí el estado de oxidación? ¿El óxido de cromo qué? El 6. Exacto, el óxido de cromo 6 es más ácido y menos reductor que el óxido de cromo 3. ¿Eso es correcto o incorrecto? Es correcto. Es correcto porque ya sabemos que mientras más alto sea el estado de oxidación, entonces es más polarizante, ¿verdad? Y es más ácido, ¿verdad? Acuérdense que este es un óxido, ¿verdad? Es más polarizante y por lo tanto la relación carga-tamaño aumenta y el carácter ácido aumenta. Y menos reductor. ¿Qué le está diciendo que sea menos reductor que el óxido de cromo 3? Si es menos reductor, ¿cómo será su carácter oxidante? Fuerte. Mayor. Exacto. Y ya sabemos que el óxido de cromo 6, donde el estado de oxidación más alto es el 6 y que es el menos estable, él va a tender a Reducirse. Claro. Entonces, ese carácter reductor es menos. Entonces, lo que va a tener es más carácter que oxidante que el óxido de cromo 3. Por lo tanto, pero miren cómo ahí dice menos reductor. Claro, él no se va a tender, él no va a tender a reducir otra sustancia, sino él mismo. Entonces, ahí menos reductor está bien, porque él es más oxidante. O sea, va a tender a oxidar la otra sustancia y reducirse él. Pero claro, comparando el óxido de cromo 6 frente al óxido de cromo 3, que ese sería el estado de oxidación más estable del cromo. En todo caso, el óxido de cromo 3 se actúa como un agente reductor. Reduciendo, perdón, el óxido de cromo 3, bueno, no, porque ese sería el estado de oxidación más estable del cromo, que sería el 3, ¿verdad? No va a tender a reaccionar. Pero el cromo 6 más, sí, ese es el estado de oxidación menos estable y entonces él va a tender a oxidar otra sustancia para reducirse él a cromo 3. ¿Se acuerdan de la reacción esa del que se llama del volcán, donde tenemos el dicromato de amonio, donde el cromo se encuentra en estado, no es un óxido, sino el dicromato, forma de ese oxoanión, donde, claro, ese cromo 6 más se reduce al óxido de cromo 3, que es de color verde, ese óxido. Y claro, ahí se produce nitrógeno, que es un gas, por eso que es una reacción explosiva. Y es la que mueve ese óxido de cromo 3 que se produce en estado sólido de color verde y va ascendiendo hacia arriba. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya mañana tenemos 2 horas y ya la clase terminó. Entonces, mañana seguimos, vayan visualizando los otros problemas. Aquí nos faltan algunos. Para entonces retomar. Mañana es importante que veamos lo que es el diagramas de Frost y diagramas de Purvé. Mañana vamos a invertir tiempo en eso, en el diagrama de Frost y diagrama de Purvé. ¿Alguna pregunta?
¿Ya todos anotaron su asistencia en el chat? ¿Me escuchan? Quedamos entonces hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Mañana, profe. Profesor. Hasta mañana, profe. Trabajen y Hasta mañana, estudien. Bueno, hasta mañana.